Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver un poquito, ¿sí? Dentro de esta unidad 2, lo que ya vienen viendo ustedes y vienen trabajando, ¿sí? Que tiene que ver con los mecanismos de defensa. Bien. Es un tema extenso, es un tema largo, es un tema que requiere a veces saber de otros temas que a lo mejor ustedes no saben. Entonces yo voy a tratar de que el tema lo podamos bajar a tierra. Vamos a tratar de que puedan entenderlo desde lo más práctico, por supuesto sin dejar de tocar la teoría, que es indispensable, y que sé que hay palabras que ustedes a través de los trabajos prácticos y de las preguntas que mandaron me doy cuenta que hay a lo mejor terminología que nunca escucharon y que habrá que aclararla. Lo que pasa es que a veces esa terminología viene de otras terminologías, del conocimiento de otras cosas. Entonces yo, sin meterme demasiado en la cosa más fundamental y estricta que tiene que ver con el lenguaje específico técnico psicoanalítico, voy a tratar de que ustedes entiendan y voy a ir, al mismo tiempo que voy explicando, tengo un montón de preguntas que me han hecho los dos terceros de enfermería, así que voy a tratar de, a medida que toco determinado tema, las preguntas que tienen que ver con ese tema las voy a ir respondiendo. Por eso el tema nos va a llevar más tiempo. Es probable que vaya a haber 2 videos de esto, seguro, como mínimo 2 videos. Vamos a volver a entender esto de lo que yo hablaba, o de lo que veníamos hablando, primera teoría del aparato psíquico, segunda teoría del aparato psíquico, en la segunda teoría del aparato psíquico, que divide al aparato psíquico justamente en 3 instancias psíquicas, o 3 construcciones psíquicas, que es el ello, el yo y el superyo. Nosotros estuvimos viendo que si me refiero solamente a la instancia yo, el yo es totalmente consciente, pero yo dije que hay una parte de funcionamiento psíquico del yo que es inconsciente. En esta relación con ambas teorías, donde una se relaciona con la otra, y que esa parte de funcionamiento psíquico inconsciente del yo son los que llamamos mecanismos de defensa del yo. Obvio, pertenecen al yo. ¿Y que estos mecanismos de defensa para qué sirven? Sirven para ayudar al yo a enmascarar, falsificar, deformar, negar la realidad. Y que estos mecanismos son de funcionamiento inconsciente. Justamente es la única parte, vuelvo a repetir, que tiene el yo de funcionamiento inconsciente. Y que deben ser así para garantizar su eficacia. O sea, el sujeto no sabe que los está utilizando. ¿Y para qué les sirven? Justamente para lidiar y calmar la angustia que la realidad le impone, cuando no puede aceptar, plantarse frente a esta realidad. Entonces recurre a estos mecanismos de defensa. Y también dije que los utilizamos a diario sin darnos cuenta, porque son de funcionamiento inconsciente. Y que justamente esto de utilizarlos a diario hace que a ver, ¿cómo lo explico? Si ustedes utilizan estos mecanismos de defensa diarios, ¿es normal? ¿Es patológico? Lo patológico se vuelve cuando yo estoy utilizando ese mecanismo de defensa o determinados mecanismos de defensa en exceso, excesivamente. Ahí podemos ver que esto puede traer patología.
el uso excesivo. Porque justamente el mecanismo de defensa es cuando yo no puedo enfrentar lo que me pasa, lo que siento, lo que el otro me genera, lo que la realidad me impone, lo que voy a hacer es utilizar estos mecanismos de defensa. Entonces los utilizo a diario. Y esto es, de ahora en más me van a ver hacer esto, normal. Sí se vuelven patológicos cuando yo utilizo en exceso estos mecanismos de defensa, porque implica que tengo serios inconvenientes para lidiar con lo que deseo, con lo que siento, con la aceptación de mis deseos, de mis fantasías, de mis traumas, ¿sí? Y con la realidad de todos los días. Entonces ahí sí se vuelve patológico. Entonces, los mecanismos de defensa son formas irracionales que tiene el yo para lidiar con la realidad y para enmascarar, negar, falsificar, cubrir, modificar esa realidad que me angustia. Y ponemos el término de realidad para poner una palabra. En realidad tiene que ver con todos estos deseos, impulsos, fantasías, tendencias instintivas de origen inconsciente que de alguna manera las camuflo a través de estos mecanismos de defensa que empleo a diario. Es la ayuda que tiene el yo. Bien, antes de empezar a hablar de cada uno de los mecanismos de defensa, yo voy a ver las preguntas que me hicieron sobre mecanismos de defensa en general. ¿Sí? Los dos grupos. Y los voy a leer, lo que estoy leyendo acá. Me dicen, ¿son saludables los mecanismos de defensa o empeoran la salud mental? Bueno, acabo de contestarlo. Se vuelve patológico cuando los utilizo en exceso, porque quiere decir que tengo como mínimo ciertos inconvenientes para poder plantarme en la realidad, para poder escuchar mis deseos, mis impulsos, mis tendencias impulsivas, la realidad de todos los días que me angustia. Si los utilizo en exceso, justamente sí pueden ser patológicos y traer patologías. Y determinados mecanismos de defensa utilizados en exceso, ¿sí?, van a generar, de alguna manera, determinadas patologías. Hay determinadas patologías que utilizan determinados mecanismos de defensa. Acá me preguntan, ¿por qué a veces no son útiles los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa son siempre útiles. Solo son patológicos si los estoy utilizando en exceso. Al contrario, son útiles para el yo. Lo ayudan al yo para poder lidiar con la angustia que generan determinados pensamientos, recuerdos, tendencias, realidad de todos los días, que nos retrotraen a determinados traumas pasados, que el sujeto no lo tiene como consciente. Otras personas me preguntan ¿cuáles son los métodos realistas del yo para enfrentar y resolver los problemas? Cuando hablo de métodos realistas del yo, es que el yo enfrenta la realidad sin ningún problema, la realidad que se le impone todos los días y no recurre a esos mecanismos de defensa. Sino que enfrenta la realidad, sopesa lo que está pasando, equilibra lo que viene del ello, que todo lo quiere, lo que viene del super yo, que todo de alguna manera dice que no y le pone freno. La realidad de todos los días, el yo hace equilibrio entre eso. Ese es el método realista que tiene el yo para lidiar con la realidad. Si no, utiliza los mecanismos de defensa como una ayuda más. Y se volvería patológico si los estoy utilizando en exceso. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa en la adolescencia?
No hay mecanismos de defensa especial en la adolescencia. Lo que sí podría decir que a lo mejor en la adolescencia se utiliza muchísimo más la proyección y la introyección, o lo que nosotros llamamos la identificación proyectiva e introyectiva, porque a través de eso el individuo va formando y tomando características hasta poder formar su personalidad adulta. Y el método de proyectar y de introyectar, proyectar en el otro, introyectar cosas del otro, que después vamos a ver bien qué es proyectar e introyectar, todavía no llegamos, le ayudan o le sirven, sí le sirven para estructurar su futura personalidad, única e irrepetible. ¿Por qué el yo trata de aliviar la angustia mediante métodos que niegan la realidad y por qué no puede lidiar con ella? Sencillamente por eso. Y porque hay situaciones claras donde nosotros entramos en situaciones que no podemos resolver, de angustia y de ansiedad, y muchas veces ni siquiera sabemos de dónde viene esa angustia y ansiedad. Porque a lo mejor la realidad de lo que estoy viviendo me retrotrae a estructuras de personalidad, a mi forma de relacionarme con el mundo, a mis conflictos, a mis relaciones interpersonales, a traumas antiguos que aparecen en determinado momento a través de algo que estoy viviendo. Porque ese algo presente que estoy viviendo me retrotrae, me lleva hacia atrás, sobre cosas a lo mejor no resueltas. ¿Es posible bloquear los mecanismos de defensa? No es posible bloquear los mecanismos de defensa, los utilizamos a diario y de manera inconsciente. No es posible bloquearlos. ¿Los mecanismos de defensa son utilizados de modo constante o solo ante una situación peligrosa? Acabo de responderlo con todo lo que dije. Los utilizamos a diario y a veces ante situaciones, sensaciones, sentimientos, deseos, impulsos que vivimos como peligrosos. ¿Se puede transformar los mecanismos de defensa en un trastorno que afecte el estado psicológico de las personas? No sé si se pueden transformar. Utilizarlos en exceso pueden traer un quiebre en la personalidad del sujeto y que el sujeto haga síntomas a través de un trastorno. Me preguntan cuáles son los mecanismos de defensa más importantes. Ustedes están viendo pocos mecanismos de defensa, que son los que más van a ver. Hay un montón de mecanismos de defensa del yo. Y a ver, más importantes, te podría decir que el más importante o el que se utiliza a diario, permanentemente a lo largo de nuestra vida es la represión. Es el mecanismo de defensa por excelencia, la represión. Acá me preguntan si distorsionan la realidad. Sí, obviamente. Sirven para distorsionar, enmascarar, disfrazar, negar, falsificar la realidad. Y la última pregunta sobre mecanismos de defensa es si me van a ayudar a entender lo que pasa. No te van a ayudar a entender lo que pasa, no nos van a ayudar a entender lo que pasa. Son mecanismos irracionales, fuera de la razón e inconscientes. Justamente, es para evitar la angustia. ¿Sí? Cuando empecemos con los mecanismos de defensa uno por uno, vamos a ver. Lo que sí, no puedo dejar de decir que aquella persona que ha atravesado por un tratamiento o por una terapia psicoanalítica sabe cómo funciona su psiquis y sabe
qué es lo que le corresponde a él, a ella, y qué es lo que le corresponde al otro. Y sabe cómo funciona su psiquis. Y se da cuenta, porque tiene muchos años de terapia encima, cuando está, a veces, otras veces no, ¿sí? Pero como que está más entrenado para darse cuenta cuando está proyectando, cuando está reprimiendo, ¿sí? Pero la represión viene siempre, todos reprimimos. A cada momento es absolutamente normal. Siempre que no sea en exceso, es normal. Si no, viviríamos angustiados. Bien. Dicho esto, y estas son las preguntas generales que me han hecho y que tienen que ver con mecanismos de defensa en general, vamos a ir al primer mecanismo de defensa, el mecanismo de defensa por excelencia, al que hace que seamos las personas que somos. Es el mecanismo de defensa que se utiliza desde que nacemos. Es el mecanismo de defensa por el cual el exceso del uso de este mecanismo de defensa es la causa de la neurosis, según el psicoanálisis, que es la represión. Represión, con P, no regresión. Represión. A ver, la crianza que hace de un bebé un ser que puede estar insertado en la sociedad en la que vive y en la cultura y en el momento histórico que le tocó nacer, esa crianza, para llevar a un bebé a ser un ser social, implica métodos y mecanismos represivos. De cómo se haya educado y criado ese bebé y de qué manera se lo haya reprimido o no, y de qué forma sobre todo, porque represión va a haber siempre, si no, no seríamos seres sociales y estaríamos manejados solamente por el ello, por el principio del placer, nada más. De cómo se haya hecho esta crianza es de cómo va a ser nuestra estructura psíquica. ¿Cuál va a ser la estructura fundamental, profunda de nuestro psiquismo que va a formar nuestro carácter? Que yo ya lo dije, que es la marca o sello grabado, es la impronta. Y que lo fundamental del carácter de un individuo se da entre los 0 y los 5 años de vida. Ahí se forma la estructura de carácter de una persona. Ustedes me dirán, entonces después no hay más nada que hacer. Sí, hay mucho para hacer. El individuo puede modificar o conocerse para modificar hasta el último segundo antes de su vida. Por supuesto que hay estructuras de carácter que se fijan y la cosa se vuelve un poco más difícil, o bastante más difícil. Bien. Entonces vamos a la represión, que ya estamos hablando de la represión. Y la represión consiste en ¿qué? En sacar, en rechazar de la conciencia todos los impulsos instintivos que son vividos como peligrosos para el yo. No solamente se reprimen los impulsos, sino que se reprimen los recuerdos, los deseos, las fantasías, los sentimientos que acompañan a esos impulsos. No solamente reprimo un recuerdo, sino también reprimo todos los sentimientos y las circunstancias que llevan y que estructuran ese recuerdo. A ver, cuando algo se reprime, algo de eso reprimido se separa del yo. Esto no es a costa de nada. ¿Sí? Esto no es a costa de nada. En cada represión, el yo se empobrece. Porque se necesita
mucha energía psíquica para seguir poniéndole la tapa a esa represión que he hecho. Porque ese impulso, ese recuerdo, ese trauma, esa fantasía, ese deseo, todo lo que acompaña a lo que yo reprimí, va a pujar por salir. Entonces, no solamente voy a tener que poner energía psíquica en reprimir, sino energía psíquica para que continúe reprimido. ¿Hasta ahí se entendió? Espero que sí, si no me lo van a ir contando a medida que lo vean. Siempre lo que se reprime va a querer buscar satisfacción. Permanentemente va a pedir por ser satisfecho esto reprimido. La base del ello, el principio del placer. Lo quiero, lo deseo, quiero satisfacerlo. Ahora, ya. Y el yo, con ayuda del super yo. En alguna pregunta, después igual lo voy a explicar bien, me hablaban de qué era la catexia y la contracatexia. Aquello que reprimí es la catexia. Esa catexia, que es el impulso, la pulsión instintiva, que está reprimida, necesita una contracatexia. Son cargas de energía psíquica a una catexia, a una carga de energía psíquica, a un impulso instintivo que se quiere satisfacer, va a haber otro impulso, una contracatexia que haga fuerza y que se oponga a esto. Todo impulso que demanda ser satisfecho, que es la catexia, de origen inconsciente, se le imprime una contracatexia, que es el otro impulso, la carga funcional, que sigue presionando y se le opone para que ese deseo inconsciente, que es vivido como amenazante y peligroso, no se satisfaga. Chicos, esto es la evolución de la raza humana. Voy más allá del individuo. Para avanzar en la sociedad, para avanzar, para que haya una evolución filogenética, que es la evolución de la especie, filogenética, la evolución de la especie, desde el primer hombre en la faz de la Tierra hasta nuestros días, ¿sí? Se han debido hacer muchísimas restricciones y represiones para avanzar como sociedad y para ser lo que somos. Si no, nos hubiéramos extinguido. No vamos a entrar, porque no les voy a hacer el análisis de psicología de las masas y de Totem y Tabú, de Freud, porque no terminaríamos nunca, se necesitan muchos años para esto. Pero sí, entiendan que para evolucionar como sociedad hemos vivido momentos y procesos represivos. Porque si no, no hubiéramos estado acá donde estamos. Todo lo que es tabú hoy en día, todo lo que está prohibido y que es vivido como aberrante, al principio de los tiempos y en algunas culturas, era lo normal. El incesto era normal. Solo hasta que dentro de la evolución social se puso como un tabú el incesto,
dejó de ser normal. Pero quiero que entiendan que desde el psicoanálisis todo lo que se prohíbe es lo que se desea. Todo lo prohibido es lo deseado. Por eso es prohibido. Para los que profesan religiones, para los que profesan cualquier tipo de religión, sabrán de esto. ¿Sí? Lo prohibido es lo deseado. De ahí los 10 mandamientos del catolicismo y otras prohibiciones en el judaísmo y bueno, en el mundo musulmán ni hablemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, empecemos a entender que esto va más allá de la psiquis humana. Una cosa es la evolución ontogenética de la psiquis, o la evolución ontogenética del individuo, que es la evolución propia, la mía, desde que nací hasta que me muera. Voy a pasar por varios estadios. Infancia, pubertad, adolescencia, ¿verdad? Hasta que me muera. Pero hay otra evolución que es superior, que es la evolución filogenética, la de la especie. Desde el primer hombre hasta nuestros días, en la Tierra hasta el hombre en nuestros días, hasta ahora. Y lo que habrá de evolución en la raza humana, que ni la vamos a ver. Bueno, esa misma evolución física, biológica, tiene que ver con esto también. Hay una evolución psíquica de la especie y hay una evolución psíquica individual por pertenecer a la especie. Bien. Según Sigmund Freud, una excesiva represión es la causa de las neurosis. Cuando yo vivo reprimiendo lo que siento, lo que quiero, lo que deseo, ¿sí? Voy a terminar haciendo síntomas. Y voy a terminar con alguna neurosis. Neuróticos somos todos. La gran mayoría. Porque la otra no, que no es mayoría, está más loco que los neuróticos. ¿Sí? Desde el punto de vista psicoanalítico, todos reprimimos. Así que, en más o mayor medida, alguna neurosis, algún pire, por ahí anda. Bien. Y cuando esta represión es excesiva y se hace síntoma, el síntoma lo que viene es a tomar el lugar de la angustia. Hago un síntoma para no angustiarme. El síntoma habla. El síntoma es otra de las formas indirectas que tiene el inconsciente de manifestarse. ¿Se acuerdan la vía indirecta por la cual se manifiesta el inconsciente? Bueno, los síntomas es una vía indirecta. Cuando el sujeto me trae un síntoma, que puede ser X, no importa cuál, pero para que más o menos entiendan, tengo claustrofobia. El síntoma es la claustrofobia. ¿Sí? No puede estar en espacios cerrados. Fobia a los espacios cerrados. Pero el síntoma es lo que se me manifiesta. No es la enfermedad. La enfermedad es lo que viene de base. Y la causa de la enfermedad viene todavía más de base. En esa historia de vida del sujeto. Por eso decimos que cada uno es único e irrepetible. Bueno. Preguntas sobre represión. Contracatexia, ¿qué significa? Es esto. Lo que acabo de alguna manera de hablar o de nombrar. La catexia es cuando el sujeto tiene la capacidad de dirigir su energía pulsional
la pulsión instintiva, hacia un objeto, hacia una cosa, que la convierte en algo importante. Ejemplo claro, el enamoramiento. Solo yo como sujeto dirijo esa carga y esa energía pulsional en algo que se me vuelve deseable, interesante, bello, hermoso. Estoy hablando del enamoramiento, ¿no? Que antes no pasaba a lo mejor. Esa es la clave del enamoramiento. Por eso algunas personas se enamoran de esa persona y otras de otra. Esa sería, a ver, la catexia, que es una energía y una carga instintiva. La contracatexia es lo que dije antes, es lo que se opone al cumplimiento de este deseo. Vamos a poner un ejemplo para que lo vean. Esto de catexia, carga y contracarga. La catexia tiene que ver con el ello y la contracatexia con el superyo. Supongamos que un individuo se enamora de su hermana de crianza. ¿Está bien? ¿Está mal? A mí no me hablen de bien y mal. Empecemos a desmistificar cosas en el psicoanálisis. Porque ustedes, yo sé que lo hacen desde lo que ustedes, es la forma de preguntarle a ustedes. Para el psicoanálisis nada está bien y nada está mal. Esos son términos valorativos que al psicoanálisis no le interesa. No hacemos juicio en psicoanálisis, no nos interesa. El psicoanálisis no es ética, ni es moral. Estamos lejos de eso. Entonces, ni bien ni mal que se enamore de su hermana de crianza. Pero mi pregunta es, para la sociedad, ¿cómo va a ser visto esto? Aunque no tengan ningún lazo consanguíneo. La catexia es esa. La pulsión, la descarga de energía que hace que esa persona se deposita en esa persona y que la vea única e irrepetible. De sus sueños es. ¿Sí? Bien. Pero esto es vivido como peligroso y amenazante para el sujeto. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Y porque la crianza dice otra cosa. Porque no va a ser aceptado por la sociedad. Porque se criaron desde bebés chiquitos. Y en realidad, aunque no haya lazos consanguíneos, es vista como la hermana. Pero no es la hermana. Entonces es muy probable que a esa catexia, a ese deseo, se le oponga. Primero se produce un proceso de descatexia. Descatexia quiere decir separar esto que siento, este deseo, este impulso del objeto, de esa persona. Primero fue la catexia. Decía esa persona, quiero esa persona, pienso en esa persona, vivo pensando en esa persona, tengo deseos con esa persona.
pero son deseos reprimidos, que va a reprimir el sujeto. Porque socialmente no está bien visto. Entonces lo que va a hacer es que esa carga, esa catexia que puso sobre ese objeto, lo va a sacar de ese objeto. Eso se llama la descatexia.